ahí en Josué capítulo 7, hermanos. ¿Cómo han estado, hermanos? Bien, qué bendición. Josué capítulo 7, hermanos. Vamos a leer. Esta tarde vamos a estar hablando sobre esta historia en el capítulo 7. No vamos a leer todo el capítulo, hermanos, porque es largo y a través del estudio vamos a ir versículo por versículo. ¿Okay? So vamos a leer nada más unos 3 versículos de este pasaje. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el capítulo 7 de Josué. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vamos a dejar ahí entonces la lectura. Señor, te pedimos que bendiga usted la enseñanza de su palabra, que usted obre en este día, Señor, esta clase, que pueda ser de bendición, de ánimo para mis hermanos, Señor, y de advertencia también. Pedimos, Padre, que por favor me uses como instrumento en tus manos. Ayúdame a enseñar, a predicar tu palabra. Bendice pues la clase. En Cristo Jesús, Señor, se lo pido. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a estar entonces hablando sobre este personaje llamado Acán. Acán es un personaje, hermanos, que nos enseña pues muchas cosas, hermanos, que debemos nosotros de no seguir esas pisadas que él tomó. Pues, hermanos, este personaje cuyas características sobresalen por ser uno que se atrevió a romper las órdenes de Dios. Un hombre, hermanos, que realmente pues fue desobediente a lo que Dios le ordenó que hiciera. Él fue quien turbó a Israel con su pecado y pasó a la historia con vergüenza. Tristemente, hermanos, no le fue bien a causa de su pecado, y pues no hay un pecado que nosotros podamos cometer que no traiga sus consecuencias, hermanos. Y entonces prácticamente este pasaje, esta historia, es lo que resalta, es lo que Dios nos deja ahí en su bendita palabra para que nosotros podamos ver, ¿verdad? Y aprender sobre este personaje. Y hermanos, vamos a estar estudiando entonces este personaje llamado Acán. Acán, hermanos. Bueno, un poquito de historia. Tenemos que entender, hermanos, que Dios había sacado al pueblo de Israel, ¿verdad?, de la tierra de Egipto. Le había dado grandes victorias y ahora después de 40 años, pues ya se murieron todos los rebeldes. Ahora había una nueva generación. Moisés también se muere. Y luego Dios le dice a Josué que se levante y que los lleve a heredar la tierra prometida que él les había prometido. Josué, un varón de Dios, un guerrero, un siervo, obedientemente siguió los pasos de Dios. Y bueno, entonces, hermanos, pasaron el Jordán. Y tan pronto que pasaron el Jordán, la primera ciudad, hermanos, que encontraron, pues se llama Jericó, ¿verdad? Una gran ciudad amurallada, hermanos. Una de las grandes ciudades de ese entonces tenía muros, ¿verdad? Eso de los muros, hermanos, eso es desde el Antiguo Testamento se conoce, ¿verdad? Y los muros era una protección para que no entrara pues cualquiera a hacer lo que ellos quisieran hacer. Así es que, hermanos, esta ciudad era una ciudad amurallada. Y entonces, hermanos, la gente, entonces que esos pueblos, pues eran uno de los primeritos que Dios, ¿verdad?, entregó en las manos de Israel. Y, hermanos, Dios le dio claves, le ordenó a Josué a que dieran vueltas, nada más den vueltas. Les dijo 7 vueltas, ¿verdad? Una vuelta cada día. Y ahí tranquilos, toda una vuelta, luego otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y luego de último, hermanos, les dijo Dios, ese mismo día tenían que dar a las mismas vueltas, ¿verdad?, que dieron. Y luego iban a tocar las bocinas, ¿verdad?
Iban a tocar las bocinas y luego iban a entrar. Eso fue Dios le dio orden. Si usted quiere agarrar un poquito más de información, yo le recomiendo de que usted lea esa historia en el capítulo 6. Ahí está toda la historia, ¿verdad? Y luego, hermanos, es interesante que Dios se manifestó de una manera tremenda. Y dice que cayeron los muros, se desboronaron los muros, así, como nada, hermanos. No tuvieron que pegarle con hacha, no le tuvieron que pegar con marro, no tuvieron que usar palos, nada. Dios los deshizo. Y así es que ellos entraron a la ciudad y pelearon y barrieron esa ciudad. Y Dios les había dado una orden y les dijo, ¿saben qué? Les dice, todo lo que está ahí, van a acabar con todo. Todo lo que está ahí es anatema, todo. Está maldito, bajo maldición está todo. Así es que lo único que van a consagrar va a ser la plata, el oro, todo eso va a ir para las ofrendas de Dios, para Dios. Eso es consagrado especialmente para Dios. Lo demás es todo anatema. Entonces, hermanos, esa era la orden. Y todo el pueblo oyó. Josué se los dijo, se los predicó, se los enseñó, se los planteó, les dijo, todo claro está todo. Muy bien. Así es que, hermanos, y resulta, hermano, de que cuando entraron a la ciudad, Acán hizo algo que no debería de haber hecho, sino que dice que él tomó los lingotes de oro, codició, robó y lo escondió. Entonces, hermano, y de eso vamos a estar hablando un poquito, pero vamos a conocer entonces este personaje, quien turbó a Israel. ¿Por qué dice que lo turbó? Vamos a ver también por qué lo turbó. ¿Ve? ¿Por qué Dios dice que lo turbó? Bueno, vamos a ver, hermanos, por qué también se le llama el turbador, ¿verdad? Entonces vemos entonces, hermanos, el significado del nombre de Acán. Significa perturbador. Eso significa su nombre, perturbador, turbador, problema. Les causó problemas. Si es que, hermano, si usted, hermano o hermana, si usted piensa tener, o cuando tengan su bebé, no se le ocurre ponerle Acán, hermana, Si dice, yo, Acán, que se llame mi hijo, ¿verdad? Y luego, Acán, mire, hermano, nada más lo que significa el nombre Acán. No, ¿verdad? Perturbador. A veces en el Antiguo Testamento se usaban los nombres de acuerdo a las características de las personas. A otros les ponen Caleb a sus hijos. Y yo siempre he visto que los Caleb son tremendos, hermano. Solo con que el nombre ya como que les dices ya, así quiero que seas. Bueno, no es cierto, no es en todo, ¿va? Pero en el Antiguo Testamento sí era así, ¿verdad? Les ponían el nombre a sus hijos de acuerdo a sus características. Pero vamos entonces a ver la familia. ¿De dónde era Acán? Bueno, dice que era hijo en el versículo 1 dice que era hijo de Carmi, hijo de Saudi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Así se llamaba una de las tribus de Israel, hermanos. Judá, la más honorable e ilustre de todas las tribus. Y es más, ¿de dónde viene Jesucristo? ¿De qué linaje viene? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Pues Acán también era una de las tribus de Judá. Mire, hermano, qué familia, qué tremendo. Cuando hablamos de Cristo y decimos, ¿de dónde viene que la tribu de Judá? Lo levanta. Judá, mire, hermano. Pero cuando hablamos de Acán, dice, ¿de dónde viene Acán? De Judá. Le quita valor. Y siempre así es. El pecado causa daño a las familias. No solo a la persona, a las familias. Entonces, hermano, el pecado puede causa grandes daños o si la persona, ¿verdad? Como si una buena persona con buenas características, ama a Dios, sirve a Dios, es fiel a Dios y tiene un buen testimonio, dice, como dijo cuando David fue y le quitó la cabeza a Goliat. Y venía David con la cabeza de Goliat en la mano, después de haber tomado una gran victoria. Dijo Saúl, ¿de quién es hijo ese joven? ¿De quién es hijo ese joven?
y mencionaron de quién es hijo. ¿Qué hizo David con esa gran victoria? Levantó la familia, levantó el nombre de su padre, levantó el nombre de... Mire. Y siempre así es. Pero cuando hay pecado, hermano, también así es. Triste, afecta a la familia. Esto fue lo que pasó con Acán. Su historia. Si usted tiene sus hojas ahí, apúntelo, porque si no, no va a agarrar la información. Su historia aparece en el momento cuando se cuenta la historia de conquista de Jericó. Ahí es el único lugar donde aparece. Versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, dice, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, ahí comienza hablando, porque Acán, y luego vemos ahí a Acán. Van a reconocer, hermanos, la siguiente ciudad. Ahí entonces Acán, entramos ahí un poquito más de la historia, hermanos. Ahí en el capítulo 7, versículo 2 al 5 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los hijos de Ai. Mire, hermano, qué tremendo esto. Pues resulta de que como ya habían ellos tenido una gran victoria, Jericó había sido destruida, Jericó había sido vencida, Dios había hecho una maravillosa obra, y bueno, entonces ahora ellos estaban muy confiados. Es como cuando tenemos la protección de Dios, hermano, y la bendición de Dios, siempre vamos bien positivos. Dios me ha bendecido y Dios me seguirá bendiciendo. Dios me ha cuidado y Dios me seguirá cuidando. Me acuerdo un poco acerca de Sansón. Dios protegió a Sansón, a pesar que era un gran rebelde, hermanos. Dios lo protegió muchas veces. Y decía Sansón, después de que le andaba jugando con el pecado ahí con la Dalila, y decía, a ver, ¿en qué consiste tu fuerza? Y él decía, no, pues en esto, si me hacen aquí, me hacen allá, y entonces me van a atar. Y resulta que le mentía. Y de último, hermano, dijo él, unas palabras que él dijo fueron estas: esta vez saldré como las otras. Dando a entender, las otras veces cuando Dios me protegía, las otras veces cuando yo los derroté, las otras veces cuando yo fui victorioso, las otras veces que no pasó nada, y yo les mentí, mira, esta vez saldré como las otras veces. ¿Y qué pasó? Esa vez no fue igual. Dios ya no estaba con él. Dios ya no estaba con él. Pues esta vez fue atado. Pues esta vez fue derrotado. Pues esta vez fue, ¿por qué? Por el pecado. Y así sucede muchas veces con nosotros. A veces, hermano, creyentes hacen cosas y no les pasa nada. Y siguen haciendo el pecado y no les pasa nada. Y siguen. Esta vez, otra vez, y así otra vez. Pero cuando llega Dios, les pasa lo mismo. No siempre, hermano. Dios tiene misericordia. Es cierto que la misericordia de Dios es grande, nos aguanta, pero si es que somos hijos de Dios, tarde que temprano, Él va a sacar su varita y nos va a dar unos buenos. ¿Para qué? No porque Él es malo, no, porque Él es bueno, hermanos. Porque Él, hermano, nos ha santificado y nos ha ordenado a que vivamos en una vida santa, esa santidad progresiva, diariamente que debamos ser. Y cuando el hombre decide vivir su vida no conforme a la santidad que Dios quiere, entonces Dios agarra su varita y nos da unos cuantos, nos disciplina con el propósito de enderezar nuestros pasos y de andar en santidad. Ese es todo. ¿Ve? Pues hermano, aquí
Acán, perdón. Este hombre, hermano, bueno, el pueblo de Israel dijo, pues esta vez vamos a derrotar a esta ciudad. Dice, no se preocupen, no se cansen mucho, no vamos a ir todos. Nada más, ¿cuántos iban, hermanos? 3,000, poquitos. Es poquita la ciudad, sí, mira, Jericó era gran ciudad y mira cómo la hicimos. Ahora aquí no vamos a hacer sufrir mucho al ejército, así es que nada más unos cuantos ahí. Ahí van ellos, muy confiados. Ahora sí, vamos a... Y esos poquitos, hermano, dice la Biblia que subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de los de ahí. Huyeron de esos poquitos, huyeron de esa ciudad tan pequeñita, huyeron, hermanos, y les mataron como, si usted sigue leyendo ahí, les mataron como 30 hombres. Allá iban, corridos, hermanos, los sacaron corridos, hermanos. Qué triste la historia. Hermano, esa es la historia. Es una historia triste. Israel fue derrotado. ¿Por qué? Por el pecado de Acán. Por el pecado de Acán. En el capítulo 7, versículo 18, vea usted qué dice. Dice aquí la palabra de Dios: hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces este hombre aquí, hermanos, así se llama, ya aparece su nombre, ¿verdad? Y entonces, qué tristemente, ¿verdad? Que es una historia triste en la vida de él. Vamos a ir más adelante entonces. Vemos aquí, hermanos, que en el capítulo 6 y versículo 17, vea usted qué dice, 6:17, dice, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Saudí. ¿Okay? Y entonces vemos ahí, hermanos. Ok, un momento, hermanos. 6, estamos ahí. No, pero estoy leyendo 7, hermanos. Es 7, es 6. 6:16. 6:17, perdón. Y será la ciudad anatema. Note el versículo 16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Eso es en el tiempo, eso fue para destruir a Jericó. Okay. Gritad. Y ustedes ya les hablé un poco acerca de cómo sucedió. Gritaron y los muros cayeron. Pero luego dice: y será la ciudad anatema. Note lo que les dijo: a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahora, esta es otra historia muy bonita también. La mujer ramera, una mujer, hermanos, que está escrita en Hebreos 11. Ahí aparece su nombre. Una mujer de fe. ¿Por qué? Porque creyó lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque fue una mujer que creyó y escondió a los espías. Entonces, hermano, no vamos a hablar mucho de eso, pero bueno, porque aparece ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó entonces? Dios había dicho que, y dice, y será la ciudad anatema a Jehová. Y luego dice que Dios entonces lo había declarado así, y él tomó del anatema. Versículo 18, pero vosotros guardaos, dice, del anatema. Note que dice: ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Miren, claro, hermano, ahí bien explicadito: no toquéis ni toméis alguna cosa. Dios así es. Dios nos dice, claro, no hagas esto, no hagas aquello, y te lo dice así, no lo hagas. Y hermano, es muy, como le dijera yo, así es el Señor.
No es como hoy en día el mundo. Hoy quieren enseñar a los padres a que no les digan, no les digas no a los niños, porque se van no les va a hacer muy bien. No les digas no. No, ¿cómo que no? La Biblia, hermano, la Biblia dice que no. Dios dice que no a cosas que dice Él que no son correctas, que no debes de hacerlas, y nosotros como padres debemos de aprender a hacer eso también con nuestros hijos. Amén. Pero vemos aquí, hermanos, que Dios les dice que no tocara. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 21. Mire, hermano. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, ahora vamos entonces a las 7:21, mire, hermano, 7:21. Vamos en el 7:21. Pues ahora aquí está Acán, versículo 20, y Acán respondió a Josué. Aquí está siendo entrevistado Acán por Josué, el líder, diciendo, lo trae y le pregunta, verdaderamente yo he pecado, dice, contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ahora aquí Acán está confesando su pecado. ¿Por qué? Porque Josué lo confrontó. Hermano, no, eso no está correcto. Hermano, Dios nos ha dicho, confesaos vuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una cosa es cuando nosotros sabemos de que hemos pecado, debemos estar dispuestos a confesar nuestros pecados. ¿Ok? Pero cuando no confesamos pecado es porque vamos a continuar pecando y pensando de que pues Dios al cabo pues es misericordioso y me va a proteger. Y llega al punto, hermano, de que Dios te confronta. En el caso de David, ¿se acuerdan de David, hermanos, cuando cometió adulterio? Un año duró, no confesó su pecado. Tuvo que Dios mandar a Natán para decirle a David que había pecado. Aquí, hermano, otra situación. Hay derrota. En el pueblo hay derrota por el pecado. Han sido derrotados. Y Acán está como que nada. Pues dice Dios, hay pecado en la iglesia, hay pecado en Israel, hay pecado en la iglesia, hay pecado en la casa, hay pecado en tu vida. Investígalo. Y así es que aquí está siendo investigado Acán. Josué lo investiga y ahora Acán confiesa. Pues sí, confiesa, yo fui. Pues vi, dice, entre los despojos un manto babilónico muy bueno, dice. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra, dice, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Mire, hermano, lo vio, lo tomó, lo escondió, y bien escondidito. Ahí estaba el pecado bien escondidito. Note, hermano, aquí cómo fue el proceso. Versículo 21 lo dice claramente, que vio un manto babilónico muy bueno. Bueno, así nos engaña el pecado, hermano. El diablo, bueno. El diablo cómo pasa cómo usa los medios para presentar el pecado como algo bueno. ¿Usted ha visto alguno de los, cuando presentan a la cerveza y que lo presentan a una mujer ensangrentada, unos hijos llorando? ¿Verdad que no? Presentan a la muchacha más bonita, la modelo, la cerveza. Presentan a las personas en la playa. Dicen, la pura vida. Presenta el pecado como algo bueno. Amén, hermano. ¿Qué tal si te presentaran la maltratada que le dio el hombre a la mujer por borracho? No lo presentan, ¿verdad? ¿Qué tal si presentaran a aquel que está en la cárcel por haber matado a una persona por andar tomando? ¿Qué tal si presentaran a alguien sufriendo por causa de ese pecado? No lo presenta, porque el diablo quiere presentar el pecado como algo bueno. Y dice aquí,
dice claramente ahí, dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. O sea, le agradó. El pecado así se presenta, algo agradable, algo que vas a gozar, algo que te vas a deleitar, algo que, wow, tremendo, pero es por un poquito, hermano, por un instante, por algo, por un tiempo nada más. No dejes engañarte por el pecado, por el diablo, hermano. Y dice que había ahí, hermanos, entonces sigue diciendo el versículo 21, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. La plata, hermanos, ¿oyó? La plata que saca de la voluntad de Dios a muchos cristianos. La plata, el dólar, hermanos. Amén. Muchos cristianos salen de la voluntad de Dios por la avaricia, hermanos. Amén. Eran 200 ciclos de plata, 2.880 kilogramos. Y luego dice un lingote de oro, 50 ciclos, 720 kilogramos. Hermanos, esto era bastante. Y dice él que lo codició. Hermano, la codicia es pecado. Desear algo que no te pertenece. Dios ya había dicho que no toquéis. Pero él dice que él lo codició. Hermanos, hay que tener cuidado con la codicia. La codicia nos puede destruir. Amén, hermanos. Pero él, hermanos, para ver eso, nota, hermano, que él lo ve ahí. Y lo ve bueno, se lo presenta muy bonito, muy bueno. Ve el oro, piensa, medita, pero él tiene que tomar una decisión, así como nosotros. Podemos ver algo bonito, algo bueno, pero tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decidir si lo agarras o no lo agarras. Tenemos que decidir si nos vamos por ahí o mejor nos quedamos quietos. Tenemos que decidir obedecer la palabra de Dios o desobedecer la palabra de Dios. Es una decisión personal de cada creyente. Es una decisión personal de cada persona. Aquí está Acán y Acán va a decidir. ¿Va a decidir bendición o va a decidir maldición? Así es la vida cristiana, hermano. Va a decidir por qué camino irse. ¿Por el camino correcto o por el camino que nos desvía? Muchos cristianos y la gran mayoría de cristianos tenemos esa gran oportunidad, hermanos, de decidir. Hermanos, durante 20 años en mi ministerio, 24 años ya casi, hasta ya perdí la cuenta. Lo cierto es que ya son unos cuantos. Y he visto gente venir en la iglesia, hermanos, sentarse ahí, estar por algún tiempo ahí y luego irse. ¿Eso qué me dice? Que tuvieron la oportunidad de enderezar sus pasos, de buscar de Dios, de vivir para Él, pero no quisieron. Tomaron una decisión, hermanos, y tristemente, la gran mayoría, la decisión que tomaron, una decisión equivocada. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque se ve después de unos cuantos años. Las familias no están en la iglesia. Los matrimonios ya no siguen juntos. Hay problemas. ¿Qué pasó? Te saliste de la voluntad de Dios. Te saliste del camino correcto. Tuviste la oportunidad, pero tomaste una decisión equivocada. Eso fue lo que le pasó a Acán, hermano. Acán vio, y me imagino de que todos muchos vieron lo que Acán vio, con la diferencia de que aquellos
vieron lo que Acán vio y no lo tomaron, porque tomaron una decisión de obedecer a Dios y de andar en lo correcto y hacer lo correcto. Pero Acán no soportó la codicia, hermano. Acán no fue engañado por el pecado. Acán fue engañado creyendo que eso era bueno, que lo iba a hacer feliz, lo iba a hacer rico, ahora iba a tener dinero, ahora iba a tener, wow, tremendo eso, hermano. Y se fue por ahí. ¿Y qué pasó? Ahí lo escondió él y dijo, bueno, lo voy a esconder para que no lo vea el diácono de la iglesia, el pastor o el hermano espiritual, que no lo vea, que nadie se dé cuenta. Hermano, todos tenemos la habilidad de esconder, todos tienen la habilidad de esconder. Muchos creyentes son engañados a querer mentir. Mienten a sus esposas. Andan por ahí de sinvergüenzas y mienten. Dice, nadie se va a dar cuenta. No. Si Dios es perfecto para sacar toda la luz, hermano. Dios es perfecto, hermano. No hay pecado que se pueda esconder, hermanos. Y si así fuera, no nos hubiera, hermano, esa es la razón por la cual Dios nos muestra a David, el pecado de David por un año escondido, y Dios se lo sacó a luz. Acán escondió el pecado bien escondidito, hermano, ahí debajo, a media tienda hizo un gran hoyo grande, hermano, y metió los lingotes de oro, metió todo, ahí los tapó, los escondió. Nadie, hermano, sabía de eso. Ni Josué, que era el hombre más espiritual, no sabía su pecado, hermano, pero las consecuencias se comenzaron a ver, hermanos. Comenzó el pueblo a ser derrotado, comenzó el pueblo a ser destruido, comenzaron los problemas. Y ahora Acán está llorando, está diciendo, ¿por qué, Señor, permites esto? Señor, mejor no nos hubieras traído acá para que fuéramos burla de esta gente. Se van a dar cuenta que hemos sido derrotados y van a barrer con nosotros, dice Josué. Y ahora Dios le dice, no, Josué, ya levántate y deja de andar llorando, deja de estar orando tanto. Mejor párate y ve a tu pueblo, ve al pueblo. Hay pecado en la congregación. Hay pecado. Eso puede suceder en nosotros, hermano. Podemos ser engañados. Usted o quien sea, cualquier creyente, o yo o quien sea, cualquier creyente puede pasar horas y semanas ayunando, orando y haciendo lo que sea, cosas espirituales buenas, pero si hay pecado, hermano, que no ha sido confesado, no hay bendición. No hay bendición. Ni en mi familia, ni en la familia, ni en la persona, ni en nada, hermano. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Confiesa tu pecado y apártate de tu pecado. Amén. Deja de engañar. Deja de mentir como Acán. Mentiroso. Hermano, ahí estaba. Y sé, hermano, el hombre puede decidir disfrutar su pecado por algún tiempo, pero no puede decidir las consecuencias de su pecado, porque van a llegar. Amén. Entonces, hermanos, en el capítulo 7 y el versículo 4 dice, vea usted qué dice aquí, 7:4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Versículo 5 y 6. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Ahí está Josué orando y clamando a Dios, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas.
Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Que ya que es Israel, ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Muy preocupado con su nombre él. Y hemos renegando al Señor: ¿por qué nos hiciste? Muchas veces los cristianos se pasan lamentando y dicen: ¿por qué, Dios, estás haciendo esto conmigo? ¿Por qué esto acá? Y en lugar de decir: ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué área le he fallado yo a Dios? ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué? Y confesar mi pecado. Esa fue una de las consecuencias, hermanos, del pecado de Acán. Fue el causante de una triste derrota para el pueblo de Israel. Y hermanos, después de eso, hermanos, el versículo 10, ahí entra el juicio de Dios. El versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Pero este es el asunto, hermano. Esto es lo que a veces no entendemos, hermano. Esto es lo que a veces el creyente no entiende, hermano, cuando está en una iglesia, es miembro de una iglesia y quiere vivir en su pecado, hermano, y no se aparta de su pecado. No solo está causándose problema a él mismo, no solo está causando su problema a su familia, a su esposa, sino también causa problema a la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Sí, porque hay pecado. Y no hay un pecado y no quiere confesar su pecado. Mire, hermano, aquí dice la palabra de Dios. No dice, en el versículo 11 no dice: Acán ha pecado. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Israel ha pecado. Dios dice: Israel ha pecado. ¿Y quién es Israel? ¿De qué Israel está hablando? De todo el pueblo. ¿Sí se da cuenta? Ese es el pecado. Así lo ve Dios. Y porque es un pueblo. Nosotros somos un cuerpo. Cuando un miembro está herido, el cuerpo se duele. Cuando un miembro está bendecido, el pueblo debe gozarse, el cuerpo debe gozarse. Pero cuando un miembro ha pecado, entonces también para la bendición. Dice: y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Es lo que Dios revela, lo que Dios dijo. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. No hay bendición cuando no se confiesa el pecado. Dios les dijo claro: mira, yo no voy a estar con ustedes. Cuando Él dice yo no voy a estar con ustedes, está diciendo: mi bendición, mi protección no estará con ustedes más. Si tú no arreglas este asunto, no esperes que te vaya a seguir ayudando. No esperes que te vaya a seguir bendiciendo en tus finanzas, en tu familia. No. Arregla esto. Así se la está poniendo a Josué. Se lo está diciendo: mira, tienes que arreglar eso. Haz algo, Josué. Versículo 13 dice: levántate, le dice, santifica al pueblo. Santifica quiere decir aparta al pueblo. Y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a sus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. No, hermano, hasta que hayas quitado el pecado en medio de. Y el pecado aquí era una familia, el pecado aquí era un hombre, una persona que había pecado. Y Dios le está diciendo que no van a poder hacer frente a sus enemigos.
no van a poder seguir siendo victoriosos, a menos que arreglen esa situación. Os acercaréis, dice, pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomase se acercará por sus familias, y las familias que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Dígame usted si el ser quemado es bendición. Subrayelo. Una persona cuando es quemada después de muerte, en la Biblia, era porque estaba bajo maldición. Bueno, ese es otro tema. Y el que fuere sorprendido, dice aquí, Dios le está diciendo, quémenlo. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Saudi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Saudi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame hoy lo que has hecho, no me lo encubras. Mire, hermano, está siendo confrontado con su pecado. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pero es demasiado tarde. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué tuviste que esperar que yo te viniera y te dijera, hermanito, mira, ¿qué andas haciendo, hermano? ¿Qué andas haciendo? No estás dando buen nombre a tu familia. No estás haciendo esto lo correcto. Mira, arrepiéntate. Tienes que venir a confrontar a la persona. No hay necesidad de eso. Es mejor tomar una decisión antes. Si Acán hubiera tomado una decisión antes, y hubiera Acán, Señor, perdóname. Aquí, mira, saco todo eso que está allá y lo tiro para, mira, Josué, perdón, yo hice esto. Antes que mandara a esos 3,000 soldados ahí a esa otra ciudad, antes que murieran esos 30 hombres, hermano, antes que sucedieran cosas, hermano, hubiera este hombre arrepentido, hermano, las cosas hubieran sido diferentes. Pero no, esperó hasta que Josué viniera y lo confrontara. ¿Por qué esperamos hasta que nos confronten? No, hermano, no es así. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado. Pues vi entre los despojos, dice el versículo 21, un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido debajo, tiene en medio de mi tienda, dice, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Tomándoles de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué dijo a Israel con él. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermano, qué triste es eso. La consecuencia del pecado no solo es la persona la que paga. Muchas veces, en este caso, se llevó a su esposa, se llevó a sus hijos, se llevó hasta a sus criados. Mire, hermano, todos. Hermano, aunque este pasaje le pasó a el pecado nos afecta a toda la familia. De una y otra manera nos afecta. ¿Solo por qué? Por algo, por ver lo bueno, por la codicia, por el querer satisfacer los deseos carnales, por la desobediencia. Consecuencias, hermano.
el pueblo fue afectado, muere. ¿Y cómo muere? En la Biblia, los que saben, hermano, en la Biblia encontramos cuando muere Sara, hacen una gran fiesta y hacen lamentación y la van a enterrar, y Abraham compra un lugar y ahí, no sé cómo le llamaba esa, la cueva de no sé qué le llamaba, no sé usted que sepa, y la cueva, no sé cómo se llama, ahí pusieron a Sara. Cuando Abraham muere también, cuando Jacob murió también, cuando Josué murió, los pusieron en una buena sepultura. Pero cuando Acán murió, ¿cómo murió? ¿Dónde? ¿Cómo fue? Cremado, hermanos. Cremado. ¿Ah? Triste consecuencias. Muerte y cremación de paganos. Porque así se acostumbraba los paganos, los que no conocen a Dios. 7, 24, 25 lo dice claramente ahí. Pero bueno, el versículo 24 también dice que fue toda su familia, pereció con él. Y pasó a la historia, hermanos, como uno que prevaricó y perturbó. Se vea usted primero de Crónicas, vamos a ir a primero de Crónicas 2. Ahí es mencionado, primero de Crónicas, capítulo 2 y versículo 3. Dice la palabra de Dios: los hijos de Judá, On y Sela, estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea, y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Vamos ahí, hermanos. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Y los hijos de Zera, Simri, Etán, Hernán, Calcol y Dara. Por todos 5. Hijos de Carmi fue Acán. Note qué dice de Acán. Versículo 7. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Cuando Dios dice, no se te olvide poner esto. Esto es importante. Acán. Y luego se pone ahí. ¿Quién fue Acán? Aquel que le dio la gran victoria a Israel. Aquel que hizo no. El que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Prevaricó, cometió un pecado. Perturbó, quiere decir, hizo que el pueblo se turbara. Usted se puede imaginar en ese tiempo, hermano, la historia no nos detalla exactamente qué fue lo que sucedió, pero eso sí, cuando Dios dice eso, que el pueblo se turbó. En otras palabras, el pueblo se entristeció. El pueblo lloró, hermanos. El pueblo lamentó, hermanos. El pueblo se contristó, hermanos. Porque cuando hay pecado, hermanos, la familia sufre, llora, lamenta y hay dolor. Es una turbación total. Es lo que Dios dice de acá. Es lo que hace el pecado. Amén, hermanos. Y ya vamos a terminar. No vamos a ir a esos pasajes, pero su ejemplo, hermano, nos dice que el pecado de uno afecta a todos, a otros. El pecado de una persona afecta a otros. Amén. El pecado de los padres puede afectar a sus hijos. Bueno, de acuerdo al pasaje aquí nos dice que sí afectó a los hijos de Acán. Amén, hermanos. No podemos llamarle bueno a lo que Dios llama malo sin sufrir las consecuencias. Recuerde, el mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. El hombre dice, esto es bueno, aunque Dios dice es malo. El hombre dice, esto es bueno. No le hagas caso a lo que el mundo diga bueno, hermano. Pero ¿qué tiene de malo? Dice.
La gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene mucho conocimiento de Dios y quieren vivir en su pecado. Y dice, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo que busque, escuche música mundana? Si es tan buena que es, cómo se oye de bonita. ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Es mundano, es pagano. Y así dijo Acán. ¿Qué tiene de malo si se ve tan buena? Amén, hermano. Hay pecados que se descubren luego, pero hay otros que se descubren después. Hay pecados que Dios los saca a la luz. Amén, hermanos. Hay pecados que no. Hay creyentes que tienen su pecado muy escondidito, ahí, y siguen como que nada. Presentan santidad. A mí no. Otros son el problema. Yo no, ahí ando muy bien. Por alguna razón. Probablemente algunos no son ni hijos de Dios. Porque cuando ese es hijo de Dios, luego Dios viene. Y si Dios viene con su varita es para ayudarnos. Pero la Biblia sí dice que hay pecados que al final se van a descubrir. Amén, hermanos. La victoria es segura cuando nos limpiamos del pecado, eso sí. Es segura. Amén, hermanos. Es segura. Queremos bendición de Dios. Hay que ser de verdad. Hay que ser de verdad. Queremos bendición para nuestra familia, para todo. Debemos de ser de verdad, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Amén, hermanos. Eso es lo que nos enseña este personaje Acán. Y que Dios nos ayude, hermanos, a poder vivir una vida transparente delante de Dios y delante de nuestra familia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a poder ser de verdad y guárdanos de la codicia, del pecado. Y ayúdanos a ser mejores creyentes, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, se nos olvida algo. Mire, hermano,